Rodríguez recorre calles y escenarios en Venezuela. Por cierto que volvió a hablar sobre la caída de Maduro. Me llamó la atención que recalcara que le fue leal al presidente Maduro. De alguna manera responde a quienes sospechan, porque siguen sospechando, que de alguna forma ella entregó a Maduro a los Estados Unidos. Esto decía. Me tocó ser vicepresidenta ejecutiva del presidente Nicolás Maduro hasta el último minuto. Y hasta el último segundo, lealtad absoluta. A ver, ya está con nosotros Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista de NTN 24. Héctor, bienvenido. Buena tarde para ti. Hola, Idania, gracias. A ver, Delcy le fue fiel o leal, fue la palabra que usó, hasta el último minuto. Bueno, sí, hasta ese minuto, porque luego creo que no ha sido muy leal, o la lealtad no es precisamente lo que ha formado parte de esa agenda, Héctor. No, y un grupo criminal no practica la lealtad por definición. He usado muchas veces la metáfora de una banda de ladrones de bancos. Una vez fuera del banco comienzan a eliminarse entre sí, porque cuantos menos integrantes tiene, más grande es la parte del botín que queda. Y eso es lo que ha sido este chavismo. Este chavismo, sobre todo en versión Maduro y en versión Hermanos Rodríguez. Juan Pablo Guanipa, por cierto, Héctor, llegó anoche a los Estados Unidos, está en Miami. Hoy dio declaraciones, le dio declaraciones a NTN 24, a nuestra compañera Alexandra Martí. Y Juan Pablo Guanipa decía que era importante, le mandó un mensaje, le envió un mensaje al secretario Rubio y hablaba de la importancia de solapar las fases, que era importante para los venezolanos. Y eso me lleva también a conectarlo de alguna manera con la encuesta de Megaanálisis, que daba, si no recuerdo mal, más del 80%, casi el 90%, de que los venezolanos en general creen que la transición en Venezuela o la crisis no va a mejorar mientras no existan elecciones. Y entiendo que a eso se refiere Juan Pablo cuando señala solapar las fases que Estados Unidos ha establecido. Absolutamente. Es que además está muy bien que tengan intercambios con la administración de igual a igual, con la administración Trump, digo, de igual a igual. Porque parece ser que el gobierno de Estados Unidos está conforme con Delcy Rodríguez en el lugar que está y lo que está haciendo. Pero por supuesto que también hay una opinión diferente, que es la opinión de las fuerzas y los líderes democráticos. Juan Pablo Guanipa, María Corina Machado y todo su partido y movimiento. Y está muy bien que le planteen a Trump elecciones mucho antes de lo que algunos suponen, y con una fecha concreta y con un cronograma específico. Me parece bien, me parece muy bien. Además que eso es así, lo muestran las encuestas y además es un problema de lógica elemental que para que haya una transición tiene que haber una elección finalmente sin inhabilitaciones, libre, justa y transparente, con observación internacional y que tenga todas las garantías que hasta ahora ninguna elección ha tenido por décadas. Porque finalmente hay que escuchar a los venezolanos, que son los que viven en ese territorio, los que están dentro y los que sufren la cotidianidad. Decía Rubén Chirinos en una entrevista, el presidente, el director de Megaanálisis, que el agradecimiento, un renglón que midió tanto en enero como ahora en abril, de los venezolanos hacia Trump estaba disminuyendo significativamente
Y estaba disminuyendo, explicaba él, precisamente porque no se estaba escuchando al venezolano. Y que quizá el presidente de los Estados Unidos no se daba cuenta que esto podía tener incidencia en las elecciones de medio término. Porque temas como Venezuela o Cuba definitivamente tenían una incidencia en el voto hispano, en el voto latino. Y de seguir por donde vamos, este descontento, por calificarlo de alguna manera, podía incidir en esos resultados que al presidente le preocupan. Y que al secretario de Estado le preocupan porque estamos hablando de Florida, que es el distrito de Marco Rubio, el secretario de Estado, donde fue senador, y cualquier proyección a futuro en términos de una candidatura presidencial de Marco Rubio necesita el férreo apoyo, el sólido apoyo de su distrito, que es Florida, que es donde viven la mayoría de los cubanos y los venezolanos, efectivamente. Es que el apoyo a Trump y el entusiasmo tenía que ver con pensar el 3 de enero que esto iba a ir en dirección de una franca y decidida transición democrática. Y hasta ahora no ha ocurrido, y no ha ocurrido ningún desmantelamiento del régimen, ningún desmantelamiento significativo, y no ha ocurrido además que haya una específica liberación de presos, que haya una apertura de la política verdaderamente, sino que al contrario, las primeras semanas tal vez el régimen pareció en retirada, pero se ha abroquelado, se ha reorganizado y abroquelado, y de ahí lo de la ley de amnistía que caduca, que es absolutamente inconstitucional e ilegal, y otras medidas que van en contra de esa estrategia de llegar o ir en dirección de una transición. Parece estar estancada esa transición, no solo porque es la última etapa que ha señalado y diseñado la administración Trump, sino porque parece estar estancado el proceso que va en esa dirección. Héctor, otra información que me gustaría comentar contigo es la información que ha trascendido de la invitación que Pedro Sánchez haría a Delcy Rodríguez para la cumbre iberoamericana que se celebraría en España el próximo mes de noviembre. Bueno, para empezar, Delcy Rodríguez está sancionada. Por la Unión Europea, tendría que la Unión Europea levantar las sanciones para que pueda ingresar a España. Eso es la parte más fácil porque, bueno, Estados Unidos ya ha levantado sanciones a Delcy Rodríguez. Ahora, ¿qué repercusión puede tener eso en la comunidad de estados iberoamericanos? Que estamos hablando de América Latina concretamente, nuestro hemisferio. Puede tener reacciones muy diversas. Algunos van a ir, va a ir Petro, va a ir Lula, seguramente, y algunos no van a ir porque, bueno, entorpece su mensaje, contamina el propósito de esa cumbre, que es una cumbre democrática, esencialmente. Por el otro lado, el último punto que te diría es que hay que ver qué opina el gobierno de Estados Unidos al respecto. Si el gobierno de Estados Unidos le dice esto en función de la relación que hoy parece tener con Delcy Rodríguez, que es más amena, pongámoslo así. Pero si el gobierno de Estados Unidos piensa que es una buena idea, yo creo que irá Delcy Rodríguez a Madrid, a España, a cuenta de inventario para Pedro Sánchez, quien además utiliza estas cosas para hacer política interna, ¿no? Definitivamente. Por supuesto que lo hace. El tiempo contigo siempre me falta, así que quiero ir al otro tema que quería plantearte porque escuché una entrevista de radio tuya donde te preguntaban por el intento de asesinato contra el presidente Trump, de la violencia de este muchacho en la cena de los corresponsales de prensa, que es uno de los eventos más significativos en el año. Y tú hablaste de una generación perdida, de los jóvenes en pandemia, de la ira como producto comercial
Y ahí coincido absolutamente contigo. Y pusiste el ejemplo de que así como el sexo vende, la ira parece que está vendiendo mucho más. Sí, ese concepto es de Scott Galloway, que es un profesor de la Universidad de Nueva York, que ha hecho contribuciones importantísimas al respecto. Efectivamente, los algoritmos están diseñados para eso, para el aislamiento, para producir ira, para producir este tipo de reacciones. Online podemos acceder a cómo armar una bomba, cómo preparar un arma de grueso calibre para cometer un atentado, cómo planificarlo. Efectivamente, y lo que señalan muchos sociólogos en particular es que esta es una generación que después de la pandemia y gracias a las redes sociales que provocan el individualismo, provocan el aislamiento, allí están y exhibiendo síntomas de enfermedades mentales importantes. No estamos en una era de la violencia política como ha ocurrido en el pasado en este país, en Estados Unidos. No ha llegado a eso, ni mucho menos. Pero lo que sí tenemos es una generación de gente muy joven, muy, digamos, desajustada de la realidad, muy aislada, sin contención social, sin contacto social. Y esa es una buena receta para las enfermedades mentales y este tipo de situaciones. Y ocurren en ambas direcciones, no son de supuestos demócratas a republicanos ni de supuestos republicanos a demócratas únicamente, ocurren en muchas direcciones y es un tema que, bueno, algunos países ya están regulando y, si se quiere, censurando el uso de redes sociales y de tecnología en la educación, por ejemplo. Sí. Estamos sometidos a la tecnología, gobierna nuestras vidas, pero no nos hemos puesto a pensar si eso ayuda, en qué ayuda y en qué no ayuda, sino lo contrario. ¿Y en cuánto daño nos hace? Eso es lo que no estamos pensando o calibrando con exactitud. Y muchos países, como señalas, están regulando el uso. Cada vez bajan más la edad para el uso de la tecnología. Y tú bien que lo definiste como una mezcla tóxica: noticias, política, el mass media y las redes sociales. Héctor, se nos acaba el tiempo. Gracias como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias a vos, Idania. Hasta la próxima. Hasta la próxima.